La tragedia ocupó un papel muy relevante en la sociedad griega. Esta es otra cantante, es una soprano desconocida, un modelo que no conocemos, el cuadro es de 1680, pero muchos de los temas de las óperas renacentistas y barrocas, Händel, muchísimo, son temas, Ifigenia y Náulide y tantísimos, de estas épocas, dramas o historias de estas épocas y escenarios históricos de estas épocas. Las tragedias se celebraban normalmente con ocasión de las fiestas, la forma de hablar, nacionales de Atenas, ¿no? Cada 4 años. En un principio solo se presentaba una obra a competición, pero ya desde el 500 y pico antes de Cristo, siglo VI, se concursaba con 2 tragedias y un drama, y después se añadió una cuarta zona. Por aquí está anotado. Duraban 6 días, había 3 festivales dramáticos. Tampoco es que hubiera allí 100 presentándose, no admitían a tanta gente. Pero no solamente existieron los festivales de Atenas, en Argos, en Delfos, en muchas ciudades. Los famosos juegos panhelénicos que uno encuentra en la wiki, si busca estas cosas, de juegos panhelénicos, los isnios, los píticos, son los que estoy citando ahora, 4, pero hubo más. Es decir, estos eran los principales, los oficiales de Grecia. Cuando llegaban estas épocas acudían músicos de todas partes del Mediterráneo, bueno, de todas partes que estuvieran a bien en ese momento, claro, no vas a ir a que te corten. Y claro, tenías que viajar meses antes para presentarte allí. En Roma pasan cosas parecidas. En una ocasión, lo digo por eso que se dice que es que música había, pero poca, y bueno, pues música había en cada funeral desde tiempos, Dios sabe desde cuándo, pero invariablemente un aulos doble, es decir, un instrumento que emite 2 sonidos a la vez. Había tantos auletas en Roma, que es decir, era parte de la vida cotidiana, que en una ocasión, como no les pagaban, hicieron huelga y se largaron de Roma, y Roma quedó sin música, y aquello fue un desastre. Hubo que ir a buscarles, negociar con ellos, bueno, una cosa sorprendente. Bueno, aquí tienen algunas curiosidades, como esto va a estar expuesto y está en YouTube, yo no necesito entrar en más, sí que les voy a señalar lo que dice abajo. El mismísimo Platón, en la República, en uno de los párrafos, exige, dice, es que la corodia y la monodia no deberían ser juzgadas por las mismas cosas. En monodia podemos entender muchas cosas. Si un tañedor de lira tañe solo y se acompaña, como dicen los tratados, por encima con la lira y tal, y al unísono y en heterofonía, pues bueno, puede ser también un cantante solista, puede ser muchas cosas. Pero ¿qué es la corodia? ¿Por qué reclama jurados diferentes? En estos festivales, en las grandes dionisíacas y en algunos que les mostraré, en la próxima clase veremos los auditorios de estas principales ciudades, y hay algunos realmente espectaculares. No sé si se dan cuenta, tiene que haber un absoluto silencio. ¿Han estado en algún teatro, en Sagunto, en alguno? Ese no es muy grande. Pero claro, tú imagínate un bardo allí tañendo la lira, bueno, un bardo, un griego, o el otro, como esté la gente, allí se va con un respeto, son fiestas, son concursos, y algunas tienen carácter religioso. Es el mismo Platón, yo ni pinche ni corto. Él dice que como son cosas diferentes, requieren jurados diferentes, y como músico que soy me tendrán que explicar en qué consiste la diferencia. Es decir, si un coro canta unísono, ¿eso es corodia o es monodia? La pregunta creo que tiene todo, creo que tengo todo el derecho a formularla como le he dicho. Si canta lo mismo, pues es monodia, digo yo, ¿no? Tenemos un grabado romántico sobre la lírica, y eso también hay que entender. La lírica es el arte de cantar, pero hay una lírica coral y una lírica solística. Y en estos concursos, en estos festivales, había también competiciones para instrumentos individuales y para lírica solística. Es decir, se podía competir como un cantante, hacemos hoy en los concursos habituales, yo voy allí, canto, me acompañarán o no, pero soy yo el que canto, y se podía competir también con coros, y también en formaciones instrumentales diversas. Es decir, hay una lírica coral, que siempre son coros, se acompañan con instrumentos o no, y hay una lírica también solística. En realidad, pues no lo sabemos, y probablemente no sepamos nunca qué se oía allí. No lo puedo afirmar. Pero claro, algunas cosas sí sabemos. Por ejemplo, el coro se utilizaba como una forma estructural, siempre daba comienzo, siempre había un número coral al principio, un número coral al final. En ocasiones se le usaba también para expresar
una especie de metatexto o hipertexto. Es como el narrador, ¿no?, que te cuenta cosas sin que los personajes, como que la imagen se sale de allí, algo así. Y a veces, con frecuencia también, expresaba o cantaba las opiniones de un público ideal. Todos tenemos buenas intenciones en el fondo del corazón, como decía Rousseau. Bueno, y si preguntamos a las abuelas de cada uno, madre mía, una cosa que, ¿para qué? Pero en ocasiones el coro cumplía esa función, que es un público ideal, un público idílico, un ideal de justicia, un ideal de ciudadano no corrupto, es decir, noble, ese tipo de cosas. Y también funciones, digamos, más formales. Incluso cantaban, bailaban, hacían todo tipo de cosas. Por aquí aparece alguna cosa más. Bueno, esto ya lo he comentado. La orquesta es el espacio escénico, en ese momento, ese círculo y a veces un rectángulo, en este momento lo llaman orquesta, y esto que ven aquí a veces se llama coregos, a veces se llama corifaios, corifeo, tiene muchos nombres. Es la persona que prepara al coro, es decir, imaginen uno de estos grandes festivales, las Dionisiacas de Atenas, que es lo más de la época, como hoy Viena o algo así. Y todos presentan obras. ¿Cómo se les asignan los coros? Los coros normalmente en el primer tiempo lo formaban ciudadanos libres, incluso a veces se les libraba de la mili o servicios sociales a cambio de hacer eso. Más adelante, en torno al siglo III, ya eran músicos profesionales. Huelga que yo diga ante músicos profesionales o explique lo que es un músico profesional. Creo que la cosa ya redunda. Entonces, ¿cómo se escogían? El arcón epónimos, que era el gobernante de Atenas, escuchaba las obras o extractos de las obras que se presentaban a concurso, toda la obra no, claro, sin tanta parafernalia, seleccionaba a los que iban a concursar y después les asignaba un coregoi o un corifeo o coregos. ¿Qué era esto? Esto era un ciudadano rico ateniense que se encargaba de financiar al coro y a los músicos que intervinieran en las tragedias, hubiera instrumentos o no, siempre, invariablemente había un aulos doble. Siempre, este nunca faltó. En otras había otros instrumentos, había otras formaciones instrumentales, pero el aulos doble estaba invariablemente presente en cualquiera de estos espectáculos. El corifeo o coregos, como quieran llamar, meses antes se le adjudicaba una obra y se encargaba de contratar un coro, recabarlo de esclavos en tiempos de Roma, que ya llegaremos, buscarlo entre músicos profesionales y financiarlo, pagar sus trajes, pagar los ensayos, etc. Y además nombraba a otro director de coro, que este sí es el que ensayaba y montaba la obra, que a veces era el propio autor y a veces no. Esto ya depende. Quiero decir, montar un espectáculo de estos, como hoy ocurre con cualquier obra, era una cosa carísima, un fortunón. Además, en los escenarios, lo veremos en la siguiente charla, el mes que viene, había maquinaria, como en los, bueno, no voy a decir las mismas que ahora, en unas poleas, pero poleas, clavos y madera, había de todo en la época. Máquinas en Grecia había, solo que no eran de metal fundido como las que hacemos ahora, pero mecanismos por todas partes. Montar uno de estos espectáculos era un dispendio de dinero, pero claro, también a cambio, y sobre todo si ganabas o si llegabas a finalista, reportaba un beneficio y una fama terrible. En realidad, lo veremos después expuestos, hubo grandes divos y gente, cantantes estoy diciendo, que ganó auténticas fortunas, y que eran famosos en todo el orbe mediterráneo civilizado, voy a decir. Es decir, aquellos que sabían que existían estas cosas iban a verlas, insisto. Todo el mundo antiguo no son romanos en sus cuarteles o tañendo la lira. Hay una parte importante de la sociedad de la cual no sabemos nada o no podemos averiguar tanto. Una de las funciones del coro se podrán consultar mejor. Aquí tenemos al señor. El arcón epónimos es el gobernante de la ciudad, el que diríamos, el alcalde o algo así, el Giuliani de turno, nombraba el responsable de cada coro y asignaba a cada uno de los concursantes, poetas y compositores, durante meses uno de estos coros. Es decir, que esto no era... ¿Movía dinero? Claro que movía dinero, muchísimo. Bueno, estas cosas ya las he comentado. Aquí tenemos la estructura típica de una tragedia. Hay un prólogo, que suele ser un monólogo, un diálogo,
después hay un canto coral, después hay una serie de cuadros o episodios o algo así, pues como es. No digo que sea exactamente igual que las óperas de Haydn, pero se alterna siempre, normalmente es así, las cantatas a veces también, un número lento, un aria, un recitativo.